que Jesús hizo. Ese es el tema, el primer milagro que Jesús hizo. ¿Por qué y para qué lo hizo? Muchos de esta porción que vamos a leer dicen que Jesús era borracho. Yo lo he oído de sacerdotes, lastimosamente son ciegos, y ahí se cumple lo de Mateo 23 del verso. Todo ese capítulo habla de guía de ciego, que es guía a otro, ambos irán al mismo abismo. Entonces hoy vamos a ver por qué Jesús lo hizo. No es que él fuera borracho, como dicen unos ociosos, pero habla la Biblia para que usted lo entienda lo que vamos a hablar. Capítulo número 2 del Evangelio de Juan. Acuérdese que ya hablamos el verbo de Dios y hablamos de lo que era el Cordero de Dios. Ya lo entendimos en lo que es teología o escatología, como usted lo quiera entender. Hay sectas, no iglesia, porque la verdadera iglesia es la que Jesús compró a precio de sangre. Entonces las sectas dicen que no puede ser Dios el mismo Jesús, el Hijo, porque eso es ilógico. Pero ya lo vimos con la palabra de Dios, que el Padre vio la necesidad de planificar un plan de salvación y vio la necesidad de tomar forma de siervo. Si usted se acuerda, lo hablamos del capítulo 2 de Filipenses, del verso 8 para abajo, y lo habla el Evangelio según San Juan, lo que estamos estudiando, capítulo 1, verso 1, y muchas citas bíblicas. Entonces, para los que todavía tienen esa ideología que no es así, ¿cómo van a salir con el Creador? Solo Dios lo sabe y ellos. Pero mi responsabilidad es enseñarles la verdad. No solo Jesús, ellos sostienen que usted y yo tenemos 3 dioses. Entonces son más locos que la cabra de Heidel, porque la Biblia es clara que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una sola persona. Entonces aquí mande lo que quiera mandar por texto, que su servidor le va a contestar, y si quiere que nos sentemos en persona también lo podemos hacer. Dice el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Lo leen una vez más conmigo? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ore conmigo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hermosa y bendecida hora. Presento la vida de tu pueblo y en especial la mía, para que la llenes de gracia, de sabiduría y conocimiento, y nos utilices como el medio de bendición para los presentes y para los de las redes sociales. Alcanza a los que han de ser salvos, liberta a los ciegos espirituales y llámalos al arrepentimiento, Señor, para que tengan un encuentro personal contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad, y que el reino, oh Dios, de tu Hijo sea expandido y establecido en el corazón de la sociedad y de tu pueblo. Desde ya la gloria y la honra le pertenece a usted. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer por tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Si usted ha leído la palabra de Dios, usted sabe que el ministerio Jesucristo lo empezó en Caná, porque su madre habían sido invitados a una boda. Entonces la palabra boda se pronuncia nupcia.
Entonces digamos que su madre ya estaba ahí, pero el padre de familia y el novio sintieron la necesidad de invitar a Jesús y a sus discípulos a la boda. Entonces, como repito, mucho de este primer milagro que Jesús realizó en esa ciudad de Galilea, lo han señalado como que él y sus discípulos eran borrachos. Se les ha olvidado, un ejemplo, el sacerdote Luis del Toro ha tenido la osadía no una vez, sino que muchas veces ha dicho que Jesucristo era borracho igual que sus discípulos, porque él es un fino borracho. Pero ¿qué dice la Biblia? El señor Luis del Toro se le ha olvidado en 1 Corintios capítulo 6 verso 9: ¿o ignoráis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los borrachos. Oiga, digamos, hermano, si usted es cristiano y es borracho, usted se engaña, porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero si usted es iglesia de Cristo, usted salió de la borrachera y tiene un cambio en la vida del Señor. Entonces, Jesucristo, ¿por qué hizo ese milagro? Acuérdense, hermanos, que no fue el Señor de la boda ni el padre del hijo de la boda que le pidió que hiciera el milagro, sino que si usted ha leído la Biblia y lo lee en casa, todo ese capítulo 2 habla al inicio de cómo fue el proceso de ese milagro. Se le acerca la madre a Jesús porque dice que el vino se había acabado. Y mire qué milagrote Jesús hizo, que lo convirtió las aguas. Pidió a los del servicio que llenaran las tinajas de agua, y Jesucristo convirtió el agua en vino. Gloria a Dios. Ahí es donde yo digo una cosa: para Jesús cambiar a un borracho lo cambia en segundo. Amén. Para Jesús cambiar a un drogadicto lo cambia en segundo. Para Jesús cambiar a un homosexual, a una lesbiana, lo cambia en segundo. Digamos que Él tiene la misma eficacia, el mismo poder y la misma autoridad como que estuviera físicamente en medio de nosotros. Pero bíblicamente la Biblia es clara. Capítulo 16 de este mismo libro, el Señor Jesús le dijo: es menester que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les mandaré al Paracleto. La palabra Paracleto en el griego significa consolador, ayuda. Entonces dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Digamos que el Señor no está en persona, pero se mueve en la alabanza de su pueblo, se mueve en la condonilla de sus hermanos, y Él ahí habita en medio de nosotros. Te va a decir: pero yo no lo siento, pastor. Ahí ya no es problema mío, sino suyo con Dios. Porque yo no sé cómo usted tenga la relación con Dios. Yo no sé cómo usted viva el evangelio fuera de la iglesia. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo también hace el papel de los ríos de agua viva. Y eso lo dice este evangelio de Juan, capítulo 7, verso 39. Le estoy dando nada más así rápido porque ya vamos a entrar en el estudio. El Señor Jesús decía que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Está hablando el Señor Jesús de la llenura del Espíritu Santo, que los creyentes, que la iglesia que Él compró a precio de sangre, la íbamos a recibir un día. Entonces los milagros hasta el día de hoy Jesús los sigue haciendo. Y lo vimos el domingo manifestarse aquí en una forma terrible. Me hablaron de los que estuvieron: pastor, me ofrece que esto.
le digo, bueno, yo lo creo en que usted no me esté reafirmando eso. Hoy está que usted lo testifique a los que no conocen de Jesús. Pues sí, porque a mí me usó Dios por misericordia. Ellos recibieron el milagro. Yo lo creo. Pero la base no está que yo lo crea. La base es que ella reafirme que Jesús le tocó, le limpió y le sanó. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que si no creen a la palabra, creerán a los milagros que Él va a hacer en medio de su pueblo. Y Él sigue operando milagros. Entonces, hermano, ¿por qué se dio la transformación del agua en vino? Para hacerle ver a los discípulos quién era Él en esta tierra. Entonces, el ministerio lo inició ahí. Entonces, dice el punto número 1 del tema principal, que es el primer milagro hecho por Jesús. La presencia del matrimonio es, póngalo ahí por si usted no lo sabe, nesu, que es de nupcia. Digamos que, ¿por qué se dio el vino? Para suplir la necesidad de ese matrimonio. Digamos que Israel, hermano, es el pueblo amado de Dios, pero si usted ha leído desde Génesis, Israel era una nación común y corriente como las nuestras. Había de todo: sodomistas, borrachos, idólatras, brujos, infieles, adúlteros, fornicarios, y le puedo poner la lista. Pero eso no significa que Dios la ha abandonado. No, que no lo ha abandonado a usted ni a mí, que no éramos parte de la promesa de Dios, sino que hoy somos el especial tesoro por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, en lo que usted busca la cita bíblica, siempre este capítulo 2, verso 1, oiga el ejemplo, esta importancia de este milagro realizado de parte del Señor en presencia de toda la boda. ¿Por qué Jesús se manifestó ante todos ellos? Porque Cristo tenía que ser manifestado para que la gente creyera que Juan era el enviado como el atalaya, pero el verdadero cordero seguirá siendo Jesús. No es ni Juan, no es ni Pablo, no es ni José, ni es Marigaeta, sino el verdadero vicario hecho carne es el verbo de Dios. Él se dio a manifestar para que la gente viera quién era el que habría de venir a salvar nuestras vidas. ¿Quién me lo lee? Verso 1 y 2 del capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Gracias. ¿Quiénes fueron invitados? Jesús. Su madre ya estaba. Si usted le pone atención a la lectura, ella ya estaba dentro de las bodas. Digamos que no fue una boda, sino que fueron varias bodas. Pero en esas bodas, el padre de familia fue movido a misericordia e invitó a Jesús. En otras palabras, esta asamblea donde estamos ahorita, si Jesús no es el invitado especial, de nada sirve que estemos aquí sentados. Porque va a ser un culto insípido, sin sazón, sin sabor. Pero ¿qué hace la diferencia de esta asamblea? La presencia corporal a través del Espíritu Santo, el que nos nutre, nos fortalece y nos da aliento cuando estamos desanimados. Pero si Jesús no se hace presente a esta asamblea, de nada sirve. Podemos gritar, podemos tirarnos al suelo, podemos hacernos cuantas cosas, pero es una asamblea sin sabor. Porque el sabor, repito, lo pone la presencia de Jesús. Y cuando Jesús entró a
de esa boda algo tenía que suceder. ¿Y sabe lo que iba a suceder? Que toda la gente empezó a seguirlo. ¿Por qué empezó a seguirlo? Porque Juan, en el capítulo 1, ya lo vimos, verso 29, si usted se acuerda, dice que Juan empezó a señalarlo. La palabra señalarlo es para que la gente ya quitara la mirada de Juan y la empezara a poner en Jesús. Porque Juan empezó a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo: amado, yo no soy el Salvador. El Salvador es el que va ahí. Miren, síganlo, véanlo. Él es el Cordero inmaculado. Él es el Verbo hecho carne. A Él créanle. Y eso es lo hermoso, que el Evangelio no depende de un hombre físico, sino que el Evangelio depende del mismo Dios. Porque Él dio su vida por usted y por mí. Porque Él derramó su vida por usted y por mí. Usted y yo, dice Efesios 2:5, estando muertos en vuestros delitos y pecados, por gracia, dice el apóstol Pablo, soy salvo. Esa es la virtud que usted y yo tenemos, que estábamos muertos, pero ahora vivimos por la gracia de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la presentación? Toda la gente se le quedó viendo. Y pasó en medio de todos ellos y se fue hasta el fondo, creo yo. Pero la madre, que era bien comunicativa, ¿va?, le iba a decir chute, pero no se lo dije. Porque en Guatemala la palabra, no todo Guatemala, quiero aclarar, porque no en toda la capital de Guatemala es mala expresión esa palabra. Pero sí hay unas aldeas y unos lugares que sí es malo. Pero para la palabra esa que usted oyó, para mí en El Salvador es ser muy metido. Pero está bien ser metido para la edificación del reino. Pero si usted no es metido para lo del reino, mejor cierre su boca. Pero si usted se va a meter y dice un ejemplo, está una asamblea de unos 5 amigos hablando incoherencia y de repente usted entra y dice: disculpen, ustedes ya conocen a Jesús. Ustedes ya han oído que Jesús murió por usted y por mí. Ustedes ya saben que Jesús se levantó de los muertos y tiene poder para salvarlos a ustedes. Ahí sí se ha metido, porque va a salvar a aquel que está descarriado de la gracia de Dios. Pero hay cristianos que no lo cuentan, o chistes léperos cuentan. Mejor cierre su boca, porque como creyente está poniendo mal la imagen y el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Todavía no hemos llegado ahí. Ya se iba a dar la necesidad, pero ya estaban María. Invitaron a Jesús y a sus discípulos. ¿Estaba bien la invitación o estaba mal? Estaba bien la invitación, porque algo iba a pasar. ¿Para qué usted y yo nos reunimos? Nos reunimos para cambiar, para ser mejores creyentes, para ser mejores cristianos, para ser mejores personas dentro de la sociedad que vivimos. Usted y yo como creyentes no podemos ser transeros, porque hay cristianos transeros todavía. ¡Ja! Pero de estos no han venido. Yo creo que allá afuera están. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo ya no podemos practicar las obras de la carne. Si usted le invitara a un hermano y le dijera: hermano, echémosle un tapirulacito, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué haría usted? Usted no puede, porque usted tiene la simiente de Jesús en usted. Digamos que en nosotros, dentro de nosotros, vive el Maestro. Usted va a decir: pero pastor, eso no es así. Así lo dice la Biblia, que desde el día que lo recibimos como Señor y Salvador, el Señor tomó posesión de nuestra vida.
Y ya no podemos practicar lo que practicábamos antes. El que tiene dos amantes, hay cristianos que tienen dos mujeres, pues. Ya no pueden tener esas dos mujeres. Decídase por una y decídase por honrar a su Salvador. ¿Por qué? Porque el milagro que Dios hizo en usted y en mí es más grande que el milagro de convertir el agua en vino. Y usted dice, no, pastor, claro, ¿quién me iba a sacar de la cárcel a usted? Nadie nos podía sacar de la cárcel. ¿Y cuál cárcel? Estoy hablando de la cárcel espiritual. ¿Y qué hizo Cristo cuando entró a nuestra vida? Rompió las cadenas, rompió el yugo, abrió la cárcel donde usted y yo estábamos metidos y condenados con vida. Pero cuando Cristo entra en el corazón del hombre y de la mujer, hubo un cambio, que las cadenas se rompieron. Ahora ya no estoy en condenación, sino bajo la gracia divina de la salvación de Dios. Entonces, el milagro más grande suyo y mío es que Cristo nos hizo libres del pecado. Y si era borracho, es un segundo milagro. Y si era adúltero, es un tercer milagro que Jesús hizo. Y si era ladroncillo, pues, déjame aquí, ladrón, hermano. Hay unos que allá atrás ya están durmiendo ahí, están luchando. A las 8 son y están. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo va. Aleluya. Oiga, este otro ejemplo. Busque ahí en capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Ya lo tiene? Oiga las palabras de Jesús. Léemela por favor, hijo. Léemela por favor, el verso 5. Capítulo 15, verso 5. Lo voy a leer yo. Jesús declaraba: porque separados de mí, nada podéis hacer. Un matrimonio, porque era una boda, acuérdese que en Canaán se celebró la boda. Un matrimonio sin la presencia de Jesús no es matrimonio. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Jesús, o es infiel el marido o es infiel la mujer. ¿Cómo es que usted y yo entramos en la fidelidad del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre? Porque Jesús es el centro de ese matrimonio, es el centro de esa relación conyugal. Por eso es que los matrimonios necesitamos depender de Jesús y permanecer en su voluntad y en su propósito. Digamos que los matrimonios, cuando se unen en una sola carne, estamos representando las bodas futuras del Cordero. Pero hay matrimonios que se casan, de novios pasan hasta 3, 4 años en conocerse, pero ya no solo son novios, son marinovios, son pícaros. Ese noviazgo no es así, señores. Si usted va a tener una novia o un novio, es hasta que usted llegue al altar, usted puede tocarla y tener intimidad con ella. Pero hoy los jóvenes son arrevesados, los viejos ya no se digan, deshonran a su Dios. Por eso es que Él dijo: separaos de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Digamos que el matrimonio, para que tenga éxito, tiene que depender de la presencia de Dios en ellos. El que no es casado, debe gracias a Dios. Y el que es soltero dice: pero yo me quiero casar. No sabes la carga que te querés echar. Si antes podés vivir solo, ¿cómo vas a poder mantener una mujer? Pero eso es lo que ustedes quieren echar. Después no quieren que andar chillando. Sí, porque hay que hablar claro. Porque oiga, el matrimonio insiste en resolver sus conflictos
No a la manera del hombre ni a la manera de la mujer, sino a la manera de Dios. Porque hay hombres que solo medio hablan y son minitas chiquitas de corta duración que explotan rápido y cambian como una chincha. Pero ya tenemos que cambiar. ¿Me entiendes? Tenemos que cambiar. Porque hogares perfectos no hay. La perfección se da cuando Dios no se aleja de ese matrimonio. Su servidor ya casi llega a los 34 años de casado. Entonces para mí no ha sido fácil, ni para mi esposa. Porque ambos tenemos caracteres fuertes. ¿Cómo es que ha sobrevivido la barca del matrimonio del pastor? Porque Dios ha sido y será el invitado especial en ese matrimonio. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? Invita a Jesús que sea el centro de tu vida. Y si no, vamos a fracasar, hermano. Porque, oiga, en lo que usted busca, capítulo 2 siempre de Juan, búsquelo. Acuérdese que es un estudio, estudia la Biblia hoy. Y este ejemplo dice: cuando se terminó el vino, Jesús accionó y hizo el milagro. Ese es el ejemplo. Cuando el vino se terminó, Jesús accionó y hizo el vino. Y si usted lee, yo creo que ahí viene en ese versículo, dice que era el mejor vino que el que antes tenía. Digamos que lo que Jesús hace en nuestra vida es mejor. Porque usted y yo, antes de conocer a Dios, éramos depravados, éramos de mente corrompida y éramos de continuo, dice el proverbista Salomón, al mal. Pero ¿a dónde está el cambio? Cuando Jesús vino. Digamos que lo que Jesús hizo en usted y en mí, hizo algo mejor. Y aunque la sociedad no lo pueda asimilar lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, yo no puedo testificar que hubo un cambio, una regeneración en tu vida y en la mía. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 7 del Evangelio de Juan? ¿Quién me lo lee? Ajá. Hasta el 10. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua del camino y saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Pero quién lo reservó? ¿El dueño de casa o lo reservó el Señor? Hermano, ¿sabe por qué Jesús hizo el milagro? Oiga el ejemplo que le voy a poner. Jesús lo hizo, uno, para que los novios no quedaran avergonzados. Dos, para que los invitados que el novio había invitado se dieran cuenta que había en abundancia de vino. Y tres, Jesús se manifestó para que vieran los hombres en él como la esperanza de salvación de sus vidas. No lo hizo para otra cosa. No lo hizo para emborracharse. No, lo hizo para manifestar su gloria. Porque los hombres necesitan muchas veces tener evidencias indubitables sobre sus vidas. Usted no puede decir: yo no creo en Jesús, si usted sabe antes de venir a Jesús qué clase de vida tenía. Hoy usted puede decir con orgullo: yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo me transformó, Cristo me cambió, Cristo me hizo un hombre nuevo, nacido de nuevo, una mujer nueva en la gracia de Él. Hermano, como gente nueva en la gracia,
yo no puedo aprobar que hayan matrimonios que todavía hay hombres que golpeen a sus mujeres. Y todavía hay mujeres que golpeen a sus maridos. Porque si tenemos a Cristo y Cristo es el centro de ese matrimonio, tiene que haber un cambio en toda la atmósfera del matrimonio. Primero, cómo se trata el hombre a la mujer y cómo la mujer trata a su marido. Porque Cristo lo mostró a usted y a mí con hechos. Porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Con qué lo hizo el Padre? Con amor. Maridos, ya no seamos ásperos con nuestras mujeres. Porque los maridos somos bien bélicos, bien violentos. Y somos tan iracundos, llenos de ira, que no oímos versiones antes de accionar. Ahí está el problema, donde el enemigo está ganando terreno y muchos se casan, pero a los meses se están divorciando. No, el matrimonio tiene que ser hasta que Cristo venga o hasta que la muerte te sorprenda y te lleve a ti o te lleve a tu mujer. No podemos permitir otras actitudes negativas, porque el matrimonio es una institución divina, no es terrenal, señores. Muchos han dado mal uso al matrimonio. Ya no me entiendo, me voy a divorciar. Usted se puede divorciar ante los hombres, pero ante Dios usted sigue siendo casado. Hay hombres y mujeres que allá en El Salvador dejan a su indito, y aquí vienen a agarrar a otro por los papeles. Tenga cuidado, papelero. Porque Dios no comparte su gloria con esa gente impía, carnal. Dios comparte su gloria con su pueblo, que le entra la obediencia, al temor y a la santidad de su Señor. Se guarda para su mujer, se guarda para su marido y sobre todo para el Señor, que es el centro de ese matrimonio. Amén, hermanitos. Uno que le agarró carraspazón por ahí, pero gloria a Dios que ya se le quitó la carraspera. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que dejó el mejor vino. Él puso el ejemplo que los padres compraban dos clases de vino, porque eso da a entender ahí. Uno menos fuerte, menos sabroso, y el último bien sazonado y con buen toque. Pero el que hizo Jesús fue mejor que lo que tenía el amo de la casa. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado es 1000 veces mejor que lo que antes teníamos sin Él y sin su gracia. Oiga este otro ejemplo en lo que usted me busca, por favor. Aquí son 2 citas bíblicas, pero solo le voy a dar una para avanzar de tiempo. Capítulo 2 del libro de Génesis. Váyase al principio de la creación. Me busca el verso 18 hasta el 25. Oiga el ejemplo. El ambiente escogido por Jesús para dar inicio a sus milagros en la tierra nos enseña que el propósito de Dios para el ser humano debe comenzar dentro de su familia. No puede empezar por fuera. Digamos que el centro tuyo y el mío, para que Dios ponga su mirada en usted y en mí, tenía que ser por la familia. Digamos que el soltero es parte del cuerpo de Cristo, sí. Pero cuando hay una familia, hay hijos, hay hijas, la bendición de Dios es diferente. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya y mía? En cuidar el matrimonio. No por cualquier clientecito, vete de la casa a dormir con el chucho, a dormir en la tina. Yo he oído
a mujeres y a hombres que hablan así. Y yo digo, ¿a dónde está el amor que dijeron ante el juez y después ante el pastor? Afectas como esposa a Ruperta. Sí, afecto en las buenas, en las malas, en la abundancia. Ay, sí, lo amo. Pero cuando están en la vida real, ¿cómo viven? Como chuchos y gatos. Usted no vive así, ¿va? Hay una que ya para arriba, de vez en cuando, pastor. No. Usted no vive así, ¿va? No, el centro que Dios cuida es la familia. Cuando hay una familia que teme a Dios y ha invitado a Dios que sea el centro de ese matrimonio, esa familia es próspera y bendecida. ¿Qué dice el verso? Que me lo lee cualquiera. Verso 18 de Génesis capítulo 2 al 25. Oiga, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Oiga, le haré una demonia para él. Así dijo. Ah, no, idónea. Pero hay mujeres que parecen demonias, hermano. Pero también, así como hay mujeres que parecen demonias, también hay hombres que dicen ser siervos de Dios y son demonios. Yo, cuando me hablaron de un pastor, no voy a decir el nombre, que a la mujer la amarraba y la golpeaba aquí en California, yo decía, entonces, ¿y qué predica este ingrato en el púlpito? Si el sacerdote, no está hablando Dios en la Biblia de un sacerdote de gabacha negra, no, usted y yo en el reino de Cristo, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Cuidemos el matrimonio, valoremos las mujeres, la mujer valore a su marido y que ambos sirvan sosegadamente en paz. Eso es terrible, ¿no? Le haré ayuda idónea, no dijo demonia. Pero yo cuando veo a mujeres que uno le pone un guante aquí y el otro también, digo, este va a ser una cancha de boxeo terrible. Pero ya no actúe así. Hombre a su Señor, hombre a su Señor, hombre a su Señor, varón, mujer. Le haré ayuda idónea porque no es bueno que el hombre esté solo. Oiga, ¿qué estaba pensando el Señor? Que hubiera una familia. Siga. Oiga, el verso 8. Jehová Dios formó pues. Ese es el 19. Ajá. De la tierra toda bestia del campo. Oiga. De los cielos. Jehová formó toda bestia del campo. Yo pregunto, ¿habrá hecho solo machorros? Machos pues. Y hoy vean la locura del diablo. Oigan la locura del diablo y que el Señor lo reprenda. Hombre con hombre y mujer con mujer. No, señores, el Creador no es loco como ustedes. El Creador es perfecto, es soberano, es eterno. Hizo macho y hembra. Pero hoy hombre con hombre, sin vergüenza, rebeldes, arrepiéntanse. Oiga, y toda ave de los cielos, ¿usted es buitre o es paloma? Sí, pregúntese. Porque cada animal tiene su especie y tiene una función. El buitre es el que saca los ojos. Así. Siga, por favor. Oiga. Y las trajo Dios en el orden que le pusiera nombre. Oiga, qué perfección de Dios. Hasta el día de hoy tienen el mismo nombre que nuestro primer padre en la carne, estoy hablando, Adán le puso. Dijo, esta va a ser leopardo. Este va a ser leopardo. Ahí ustedes se consideran cuál va a ser. Este va a ser león, dijo. Esta va a ser leona, dijo. ¿De cuáles quieren ser ustedes? ¿Leones o leonas? Porque si usted dice león, estamos acabados, porque león es aguado, es haragán,
Ese no caza. Por si usted no lo sabe, quien caza para su familia es la leona. Él no está echado como muchos maridos. Anda a trabajar, mi amor. Vaya a trabajar. Aquí voy a estar cuidando a los bichos. No se hagan. Vaya a trabajar, mujer querida. Vaya a trabajar. Dele gloria a Dios. Las visitas están sí, ese es el hombre de Dios. Mujer querida, jalale hoy con el sudor de tu frente por tu desobediencia a trabajar. Pero Jehová, vaya a trabajar. Y tú, mujer, por desobediente, con dolores vas a parir los hijos. Tan grave es mi pecado. Cállese y con dolores vas a parir las personas. Ella, güey, una empezar ahí. Tan grande, güey. Siga, siga. Oiga, mas para el hombre no había idónea, no había mujer. No dijo Dios, le voy a poner a otro macho a la par. No, si el dislocado es el diablo y la sociedad que se ha dejado engañar por el padre de mentira. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo venga sobre los homosexuales y lesbianas y les redarguya y les haga ver el error ante los ojos de Dios y el pecado inmoral que han cometido. Dios no tiene ayuda idónea. El varoncito le voy a poner un macho. No, le voy a poner una mujer, dijo Dios. Que el Señor reprenda al diablo por tantas locuras que hacen los hombres. Los milagros Jesús los hace para que el hombre entre en cordura. La palabra cordura es para que entre en razón, pues. Hay que ser más maduros, más sabios. Ya no defraude a Dios. Porque los juicios de Dios son fieles y verdaderos. Van a venir. Tarde o temprano se van a manifestar los juicios. Pero bienaventurados usted y yo, que hemos recibido el milagro de Cristo en nosotros, la salvación y la regeneración de nuestras almas. Alabado sea Dios. ¿Se siente orgulloso? Permanezca ahí. Si le viene a susurrar el diablo, porque yo platiqué con un hombre mayor de edad, no voy a decir el nombre, creo que es mayor que mí todavía. Pastor, que ya yo siento unos instintos bien raros en mí. Y eso le digo, que cuando está a la par de mí otro de igual de mi mismo sexo, me siento atraído. No, me reprende el diablo. Imaginar que joven era macho y ya después le dio vuelta las canojas. No, hombre, arrepiéntanse. Hombre, los hizo Dios. Mujeres, les hizo Dios. El diablo les ha trastornado la mente y el corazón. Pero el hombre dice, no hay ayuda idónea. Ahí fue que el Creador dijo, Adancito, duérmase. Y le sacó una costilla. ¿Y toque, hermano? Usted, porque no es curioso, hay una parte que tiene un poquito más y hay otra que como que le falta una costilla. Ahí me la puso Dios a la gordita de mi esposa. Los solteros todavía no la tienen. Espérense, hombre, no sean calientes como el sartén, hombre. ¿Ustedes son casados o solteros, hijos? ¡Ja, santo Dios! ¿Quién se le entiende a esta limonada? Casado y soltero. Pero gloria a Dios. Amén, hermano. Digamos, oiga, Dios es ordenado, hermano. Y yo por el que digo que vale la pena ser siervo, ser iglesia y ser la amada del Cordero. Eso es un privilegio, hermano. El que rechace esto no sabe lo que está rechazando, pues. No imaginar cuando estén allá arriba y lleguen los dos varoncitos coyoludos delante de Dios, uno con traje de mujer y el otro con traje de hombre, y le va a decir Dios, ¿y aquí los dos son hombres o qué? Yo soy mujer. Apártate, Satanás, al fuego eterno. Señor, no, cállese, bandido, y váyase al infierno. Porque el pecado de sodomía es abominable a los ojos de Dios. El matrimonio lo instituyó Dios para bendecir a la familia de la tierra.
¿Y qué pasó con el sueño? Oiga, el capítulo 9, verso 1, ¿quién me lo lee? Solo mi hermano está chispudo, nadie quiere leer aquí. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué eligió Dios desarraigar a la primera y segunda generación? Porque ahí ya habían pasado, si es posible, hasta 3 generaciones. ¿Cuáles? La de Adán, la de Caín y de los famosos Néfilis, porque ahí aparecieron en el seno Nefilimos. Pero ¿por qué decide Dios destruirlo? Porque se habían depravado. Hermano, si la sodomía es viejísimo, pero aunque sea viejísimo, señores, Dios no apoyó ese pecado inmoral, lo corrigió. Y hoy no se quedará sin castigo también, porque cuando la iglesia sea levantada como la novia del Cordero, también Dios va a corregir la sodomía de los hombres con hombres y mujeres con mujeres, como en la primera, segunda y cuarta generación. Lo va a hacer el Señor. Aunque usted ignore los juicios de Dios, ese día se va a acordar de los juicios de Dios. Pero para usted va a ser demasiado tarde. Hoy Jesús quiere hacer el milagro en su corazón. Ya no rehúse, ya no resista, ya no huiga, ya no se desenfrene en su carne. Ábrale su corazón y recíbalo. Me han hecho una pregunta y se la voy a hacer en público para que quede en vivo. Pastor, me dice, si un homosexual se quita sus órganos genitales, ya sea de hombre, que se los quite y se ponga de mujer, y la de mujer se ponga órganos de hombre, porque hoy la ciencia todo eso hace. Me han dicho, pastor, pero si él o ella, oiga cómo están confundidos, se arrepienten, Dios los salva. No, señores. Y eso hay que brinque. No, señores, porque Dios sabe lo que puso en el vientre de tu madre. Si dijeron que eras varón y te quitaste tus partes genitales y te pusiste lo de una mujer, ante Dios sigue siendo varón, sigue siendo varón, sigue siendo mujer. En otras palabras, el que haga esos cambios hormonales en vida, según Juan 3:17, en vida ya están condenados. Alabado sea Dios. Eso lo dice Juan. Por cuanto no creyeron, dice, en el unigénito del Padre, también el Padre, ¿qué dice? Los dejó ya en juicio. No sé, usted no se preocupe. Y yo le dije a esta persona, no, híjole, si tú ya te hiciste los cambios hormonales, en vida ya estás bajo juicio. Porque antes de que te hubieras arrepentido o que te hubieras hecho la cirugía para eso, hubieras consultado a Dios. Porque sí podía ser alcanzado a misericordia antes de que te cambiaran los órganos. Ahorita, si el pastor te dice, porque yo he visto a grandes pastores, hermano, casando a hombre con hombre. Digo yo. Oiga, qué depravación total hay en las iglesias. Y estos pastores lo hacen para que se llenen más de miembros. ¡No! La obra no es mía, la obra es de Cristo, y Él pagó por usted y por mí a precio de sangre. Sufrió por usted y por mí unos clavos que usted y yo teníamos que recibir por nuestras rebeliones. Ya no siga crucificando más a Cristo. Ya no lo siga haciendo. A usted que practique el homosexualismo y el lesbianismo, Dios lo puede salvar antes de que se cambie sus órganos y que se arrepienta de sus pecados y salga de esa maldición. Porque hay unos hermanos que yo conozco, una pareja de ancianos, o ya están ancianos, jóvenes, estuvieron juntos y siguen juntos, van a una iglesia evangélica y me dice, yo soy salvo, me dice, porque el Dios es amor. Sí, has dicho bien, hijo, pero se te ha olvidado el contexto que dice que Dios es amor.
Pero es fuego consumidor. Dios no va a tener por inocente al que está en esa. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el tema es eso, hermano. El matrimonio ha destruido Satanás. Hoy los hombres aborrecen a las mujeres y aman a los hombres, y las mujeres aborrecen a los hombres y aman a las mujeres. No, eso es antibíblico y va en contra de las reglas morales de Dios. Porque Dios también tiene sentimientos, como usted y yo tenemos sentimientos. Y dicen los eslóganes, los anuncios: acéptalo, así son, así nacieron. No, que el Señor reprenda al diablo. Nacieron hombres y nacieron mujeres. Lea la Biblia, versos 19 y 20 de Génesis, del capítulo número 2, que a las bestias le puso un macho y una hembra para que procrearan. ¿Puedo imaginar machos y machos que van a procrear esto? Oiga lo que dice el capítulo número 12, bendiciendo el matrimonio. Dios, Él lo cuida, lo protege. Génesis capítulo 12 es el estudio del tema principal. Y hoy creo que no vamos a terminar porque quiero que se vayan luego a gozar. Pero vamos a ver. Hace apenas está las 8 de la noche. ¿Ya lo tienen? ¿Quién me lo lee? 12, 1 y 3. Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gracias, hijo. ¿Qué le dijo Jehová a Abraham? Sal de la tierra de tus padres. Le voy a decir por qué. El hijo, uno de padres no desea que los hijos se vayan de casa, porque uno los aprecia, los ama. Pero el orden bíblico tiene que salir de casa para que él forme su propia familia, para que él tenga sus propias responsabilidades. Segundo, le ordenó Dios que saliera de la tierra de sus padres, porque Ur geográficamente era una ciudad idólatra. Y el pecado de idolatría, señores, según Corintio, es pecado de abominación. Se llama pecado de obstinación, de adivinación, le llama Pablo. Entonces Abraham no podía contaminar su familia con la idolatría. Por eso es que a usted y a mí, ¿de a dónde nos sacó Dios a todos? De la idolatría. Usted, porque no, cuando lee, no medita. Pero si usted le pone Abraham, su padre rico, pero idólatra. Pero dijo Dios: Abrahamcito, venga para acá. ¿Por qué lo saca? Primero, porque ya era una familia. Segundo, porque su descendencia era idólatra. Tercero, porque cuando Dios elige a alguien para que forme una familia, la bendición de él va a estar. Pero va a desarraigar la idolatría, va a desarraigar la herencia que viene en los genes del ser humano. Entonces, cuando su hija o su hijo se case y le diga: papi, ya me voy. No, quédate, mi amor, aquí te voy a hacer un cuarto. No, deje que se vaya. Él tiene que tener sus propias responsabilidades. Usted no va a dejar de amarlo, usted no va a dejar de cuidarlo. Claro que no lo va a dejar. Pero ellos tienen que tener su propia responsabilidad. Y que esa familia, en el ciclo de la bendición de Dios, porque ahora le dijo Dios a Abraham: te bendeciré y te prosperaré. ¿Lo hizo Dios? Sí. ¿Pero qué le quitó? La idolatría. Seguimos. Punto número 2 del tema principal. El primer milagro hecho por Jesús: el agua transformado en vino. Ahí van a brincar unos, pero gloria a Dios. ¿Qué dice Juan? Ya me lo leyó el hermano 2:7, ya no me lo lea. Dice que usted ya se acuerda, pero le voy a dar el ejemplo. Oiga lo que significa y por qué lo hizo. Era importante que aprendiéramos con este milagro, dice el ejemplo de Jesús, que el agua se transformara en vino de la mejor calidad.
¿Qué es usted y yo en las manos de Dios? Mejor calidad. Pablo lo dice diferente. 1:27 de Primera de Corintios dice que lo vil y menospreciado ha escogido Dios a usted y a mí para avergonzar lo que para la sociedad es calidad, para Dios no es calidad. Calidad es el hombre y la mujer que reciben a Cristo, se arrepienten de sus pecados, la sangre del Cordero les limpia y hoy en las manos de Dios somos calidad. ¿Por qué calidad? Porque Pablo dice para avergonzar a los sabios y fuertes. Entonces, hoy usted en las manos de Dios, ¿qué es? Calidad. Pero ¿qué dice Eclesiastés 9:27 hablando de esa clase de vino? ¿Quién me lo lee? Mire, es solo mi hermano y usted es cool. Esta creo que es solo pensando en el que ya dio en sí. No, hombre, salga de ese encubamiento y métase en la gloria de Dios. Sí, de verdad. Es que han ido ahí con mi novio. No, hombre. Enamórense de Cristo, paganos. Es que wow, Dios mío. Les enferma el aceptar a alguien. Porque cuando no tienen un compromiso, como que se meten más. Ahí está la suegra. Dejas pa' más. Léamelo, Eric, por favor. 9:7 de Eclesiastés. El vino en aquella, oiga, le voy a dar este otro ejemplo para que usted entienda por qué Jesús lo hizo. El vino en aquella cultura oriental era una bebida tan común. ¿Usted entiende qué es la palabra común? Como hoy en día, el agua, la Coca-Cola. Pero allá, para ellos, el agua era común, pero más común para ellos era el vino. Digamos que para ellos lo veían que no era malo. Entonces, para eso se mostró ese primer milagro, porque era para ellos normal. Como, ¿qué te gusta cuando estás comiendo, hijo? Antes de que te lleven la comida a la mesa, ¿qué te gusta pedir antes? Depende de qué tenga. Es correcto. ¿Te gusta el café? Digamos que vas en la mañana, tú no vas a pedir una soda porque está muy helado. Vas a decir, tráigame un cafecito o un chocolatito porque está calentito. ¿Ok? Digamos que en esa oportunidad el café era común como el agua, pero a ellos por la hora que se estaba dando ese evento, dijeron no, agua ni café no, vamos a dar a todos los invitados vino. Y bebían todos. No crean que solo los viejos, bebían todos, los jóvenes. Y entonces para los orientales era normal, pero para usted como para mí es anormal. Pero cada cultura, acuérdese que Dios es un Dios de multicultura. Entonces, Él no va a juzgar a los orientales como pecados ciertas áreas que Él lo había permitido. Pero para este lado del mundo que somos nosotros, es pecado. Un pastor cuenta que una vez fue allá donde usan faldas. ¿A dónde es que usan faldas? Vamos a ver. Escocia. ¿Y quiénes eran los escoceses? Eran los nórdicos. ¿Y quiénes eran los nórdicos? Los vamos a meter, pero ya me metí y tenemos que salir. Eran unas tribus sangrientas. Ellos para matar a alguien y fueron los que empezaron a conquistar a Inglaterra, a Francia. Digamos que esas culturas eran, oiga, lo del famoso dios pagano Thor. De ahí salió. Porque ellos eran los famosos vikingos, los bárbaros. Culturas que para ver mujeres desnudas era normal para ellos. Pero para nosotros, si llegamos a un lugar que vemos gente desnuda, vamos a salir espantados. Pero para ellos que la mujer se paseara desnuda enfrente de una fiesta de los demás era normal. Entonces de ahí es que este pastor llegó a Escocia, lo invitaron a predicar y le dijeron, amado pastor, ¿qué quiere que le sirvamos? Agüita, tráigame. Se quedaron sorprendidos aquí.
Y oiga, los nórdicos no tomaban agua. Ellos el 99% era vino. 90% andaban bien apirulados, pero andaban. Entonces, le digo, no, hermano, aquí no existe para nosotros esto. Lo que le podemos servir es eso. Dice que él se sintió. Es tremendo, hermano. Entonces, allí es donde el vino en la boda de Canaán se celebraban con festividades. Pero en una fiesta normal, que no fuera una boda, iba a haber un vino, iba a haber algo diferente, agüita o cafecito. ¿Qué quiere que le dé, hermanito? Mi agüita, mi agüita. ¿Ya me lo tienes? Hoy vamos a terminar. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con Alegría. corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es lo que Salomón decía, porque Salomón ya su corazón se había desviado del propósito de Dios. Digamos que para Salomón el emborracharse ya lo veía normal porque Dios ya lo había aprobado. Eso da a entender. Porque también, repito, Israel es zona oriental, son de allá del otro lado. Ellos lo ven normal el vino. Pero él dice, tómalo con alegría, porque ya lo que tú estás haciendo, Dios ya te lo aprobó. Pero en el nuevo pacto no es lícito ni permitido tomar alcohol o vino con sidra. Ya no se puede, porque en el nuevo pacto se rompió el ciclo de la antigüedad. Lo que para ellos era normal, hoy en la gracia en Cristo es pecado. Gracias, anciano. Solo usted está aquí. Oiga, el Salmo 104, verso 15, David hablaba de esa clase de vino. El salmista hablaba, en lo que usted lo haya, le voy a dar este consejo. Hablaba sobre el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Digamos que al vino, cuando alguien lo toma para perder una mala decepción que tuvo, pues hay gente que se emborracha para perder esa experiencia amarga que tuvo con un hombre o con una mujer. Me voy a echar una copita para no acordarme de la que me hizo. Digamos que el corazón se le empieza a alegrar y olvida su pasado. El problema es cuando está libre del alcohol, porque ahí vuelven de vuelta los malos recuerdos. En otras palabras, el vino, señores, no va a traer la solución que usted necesita. El único que puede traer la solución que usted necesita para que Dios sane su corazón y arranque sus momentos de amargura es la presencia del Espíritu Santo, que venga a desatar, a sanar y a arrancar los viejos momentos que ha pasado. El vino, en vez de solucionar los problemas, se le van a hacer más agudizantes. Se le van a hacer más largos, pues, para que entienda. ¿Quién me lo lee? Salmo 104. Ya le dije el versículo. El vino se alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Oiga lo que decía David. David lo veía diferente. Sustenta, trae alimento y trae ¿qué? Ahí dice, brilla el rostro. El que sale descampillado cuando ya está un poco bien pasadito de copas, ese habla con medio mundo, hermano, hasta con las piedras habla. Sí, porque su rostro cambia. Pero si no está Dios, el hombre vuelve a hacer lo mismo. Pero cuando Dios está, ese hombre no desea nada de lo del pasado. Su deseo es mejorar lo que estuvo mal en el pasado, caminar en la sombra, en el temor y en la voluntad de Dios. Dice Eclesiastés 10:19, la falta de vino en aquella fiesta, dice este ejemplo, de Caná, acabaría con la alegría de los invitados y de los novios. Al transformar el agua en vino, Jesús, oiga lo que hizo, ¿por qué lo hizo? Revelaba su deseo,
que la alegría nunca se acabe en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hay tristeza, Él cambia nuestra tristeza en alegría, en gozo. Digamos que cuando el hombre no tiene más salida, la solución es venir a Jesús. ¿Qué dice Eclesiastés 10? ¿Qué le dije? Oiga. El banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Por el placer. Porque él veía, pongan atención a los dichos de Salomón, él no tenía temor de Dios. Él lo que primero veía era que el vino traía un placer sexual, carnal. Pero ¿qué dice? ¿Y el dinero para qué? Sirve para todo. Digamos, ¿tiene lógica del Salomón? Sí y no. Porque para mí lo que el dinero a muchos hombres los hace orgullosos y se apartan de Dios. Mas es mejor tener el pan diario que Dios nos da, para que nunca se nos olvide que de Dios es el poder para exaltar, que de Dios es la misericordia para guiarnos y protegernos, y que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria cuando usted y yo necesitemos el refugio, el alimento y la protección de Él. ¿El dinero es bueno? Sí, porque te saca de apuros, pero te aleja de Dios. Entonces yo mejor prefiero no tener dinero en abundancia, pero que Dios sea el centro de mi hogar, sea el que me cuide mi entrada y mi salida, sea el que me dé consuelo en los momentos que el hombre me pueda dar la espalda. Entonces, hermanos, es necesario que usted y yo aprendamos que los milagros Jesús lo hacía por una sola razón: para manifestar su gloria a aquellos que no le conocen. Póngase sobre sus pies, está temprano. Dele gracias a Dios. Sígase enamorando de Cristo. No se enamore de la carne, por favor, enamórese de Cristo. Porque el hombre le puede fallar, la mujer le puede fallar, pero Jesús no le va a fallar. No digo que no sean novios, claro que sí, pero que su prioridad en su vida sea Jesús, sea el Señor. Él decía: permanecer en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, decía, nada podemos hacer. Que tu noviazgo sea el Señor el centro de ello, que tu matrimonio sea el centro de ello, que tus hijos caminen con Jesús y que tú camines con Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por manifestar ese primer milagro en la ciudad de Caná, una ciudad desordenada, depravada, pero que tú te manifestaste para hacerles ver que tú eras el enviado del Padre. Padre Santo, la honra y la gloria te pertenece a ti, porque tú vives y reinas por siempre. Señor, bendice a los acá reunidos, que el consejo de tu palabra pueda hacer en nosotros ese cambio, que tengamos raíz y fundamento en tu reino. Bendiga la labor y el esfuerzo de mi hermano y de mi hermana, y los que estén pasando diferentes adversidades, diferentes luchas, diferentes necesidades, que seas tú haciendo misericordia y presentándose en ese matrimonio, poniendo el orden que tiene que poner. Dios eterno, en tus manos están los matrimonios de este ministerio. Que la gracia y la verdad tuya prevalezca y permanezca y siempre permanezca en nosotros. Gracias, Señor, por reunirnos y hablar de tu palabra y exaltar tu nombre. Señor, desate las ataduras, desate las cadenas, desate las cegueras que ha caído de parte del enemigo en la sociedad en general. Hazlos libres a los que están elegidos y escogidos para vida eterna. Desátalos y tráelos al conocimiento de tu reino, al conocimiento de tu palabra, y que puedan abrir el corazón y puedan recibir a Cristo como Señor de sus vidas. Libértalos, porque tú sí puedes. El hombre
no puede salvar a nadie. Gracias por ello. Amén.